Hola, buenos días. Tal como teníamos programado para el día de hoy, vamos a empezar este seminario acerca del desarrollo de programas de protección civil para obras de construcción. Bueno, para desarrollar el programa de protección civil adaptado a las exigencias normativas, debemos de realizar toda una secuencia de actuaciones. Nosotros las hemos numerado para que veamos la cronología una tras otra de lo que debemos hacer y vamos a analizar y a estudiar luego posteriormente mediante un supuesto práctico la cumplimentación de todas estas actuaciones. Bien, en primer lugar, lo que deberemos hacer es recopilar datos de la obra objeto del programa de protección civil. Es decir, si se trata de una obra de edificación, una obra pública, un puente, una conducción, etcétera. Desde aquí recopilaremos los datos generales del inmueble o de la obra, la constitución y el personal operativo de las personas que formarán el Comité de Protección Civil, así como otra documentación, como es, por ejemplo, la carta de compromiso, la carta del director de responsabilidad de obra, la solicitud de aprobación del plan, carta de corresponsabilidad, etcétera. Una vez hayamos recopilado todos estos datos, continuaremos con la propuesta de un cuestionario de autodiagnóstico. Es decir, se trata de alguna manera que podamos garantizar que el documento que vamos a desarrollar pues se adapta a la naturaleza y a la obra, es decir, es de acuerdo con los aspectos técnicos y constructivos que se van a tratar en la obra y los riesgos, evidentemente, que se hayan estudiado, tienen que ver con las operaciones y trabajos realizados durante el proceso constructivo. Este autodiagnóstico nos permitirá valorar la situación de 1 a 10. Luego, posteriormente, veremos cómo lo cumplimentamos y cómo lo hacemos. Una vez hemos conocido la obra y tenemos un autodiagnóstico de la situación en la que nos encontramos, vamos a desarrollar como primera parte el subprograma de prevención. Es decir, vamos a ver la constitución del Comité Interno de Protección Civil como el órgano responsable o encargado de una doble función. Es decir, por un lado, a la identificación de los riesgos, es decir, actuar en la prevención, al actuar en la prevención con respecto a los presuntos riesgos a los que se está expuesto durante todo el proceso constructivo. Porque vamos a utilizar una serie de máquinas, una serie de equipos, una serie de medios, etcétera, y estas máquinas, equipos y estos procedimientos constructivos entrañan unos riesgos. Pues bien, la primera vertiente será pues la identificación de dichos riesgos. Y por otro lado, también actuando también desde el punto de vista de la prevención, a la identificación igualmente de los riesgos, pero ya no propiamente dichos originados en la obra, sino como consecuencia de la ubicación en la que se encuentra la obra. Es decir, a lo mejor obras colindantes, es decir, obras que tenemos por las inmediaciones, pueden interferir sobre la nuestra y provocar accidentes, etcétera. Pues bien, todo esto será el siguiente de los apartados que tengamos que ver, tal como estamos observando. Continuamos y hablaremos de la vulnerabilidad, es decir, vamos a hacer un estudio detallado de la vulnerabilidad de la obra. En este sentido, habrá que conocer dónde está la obra, ver o analizar el entorno de dicha obra, qué riesgos se van a, a tener durante el proceso constructivo, cómo podemos reducir esta vulnerabilidad, si es posible identificar las zonas o también los espacios donde se puedan originar estos riesgos. Habrá que definir igualmente rutas de evacuación y, lógicamente, comprobar, evaluar todo lo que previamente hemos establecido. Es decir, si las rutas son adecuadas, si las zonas de riesgo son realmente o exclusivamente las que hemos identificado, no hay más, si hemos adoptado una serie de medidas que realmente han reducido la vulnerabilidad, etcétera. Seguimos con el desarrollo del programa de protección civil para la obra y habrá que hablar de las brigadas, es decir, cómo constituimos estas brigadas.
En primer lugar, habrá que ver qué se le exige a los brigadistas, cuáles son las funciones generales que tienen que desarrollar y luego, posteriormente, ya cuáles son las funciones y actividades de cada una de las brigadas que vamos a nombrar. Concretamente, tendremos las brigadas de prevención y combate contra incendios, de primeros auxilios, de evacuación y de comunicación. Pues bien, hemos poco a poco avanzado y vamos ya obteniendo bastantes datos que conformarán nuestro programa de protección civil. Sin embargo, habrá que garantizar que tanto las brigadas como el personal de obra pues está con conocimientos suficientes como para poder actuar frente a una eventualidad. Por eso habrá que definir la capacitación, es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué planificación con respecto a la capacitación vamos a hacer para intentar, por un lado, concientizar y preparar a los directivos y responsables de las brigadas y, en general, y lo importante, a todo el personal que presta servicios en la obra? Continuamos y vamos a uno de los aspectos importantes. Uno de los aspectos importantes porque vamos ya realmente a analizar la seguridad de la obra. En este apartado desarrollaremos lo que llamamos el Manual de Requisitos de Seguridad, Higiene y Ecología. ¿Qué contenido mínimo debería de tener este manual? Pues este manual deberíamos de reflejar en él, en primer lugar, una política de seguridad, higiene y ecología que la empresa quiere aplicar a la obra, y en concreto a esta obra. Se establecen unas reglas generales, determinamos cómo va a ser el acceso a la obra y a las instalaciones, definimos igualmente el lineamiento para choferes, cómo y cuándo vamos a utilizar los equipos de protección personal en la obra, si necesitamos determinados permisos de seguridad para acceso, por ejemplo, a espacios confinados o para acceso, por ejemplo, a trabajos verticales en altura o trabajos en operaciones de desamiantado, etcétera, pues cómo hemos de solicitar esos permisos y qué características deben de tener. Realizaremos un pequeño análisis de las condiciones para realizar un trabajo seguro, el reporte de accidentes e incidentes y, en casos concretos, pues los riesgos que va a entrañar trabajar en alturas, tanto como en el uso de escaleras y andamios, trabajos en calientes, trabajos en espacios confinados y, cómo no, qué vamos a hacer con los residuos, tanto los peligrosos como los no peligrosos. Y por último, para terminar este manual de requisitos de seguridad, higiene y ecología, hablaremos de la respuesta a emergencia, es decir, vamos a disponer de procedimientos operativos de respuesta para cada una de las situaciones de riesgo que puedan darse en la obra. Porque si yo sé que en la obra puede haber gente que, por ejemplo, se pueda caer con el arnés de seguridad, pues ¿cómo los rescatamos? Si hay personas que se puedan caer a una red de protección, pues ¿cómo accedemos para salvarlos a dicha red? Si tenemos personas que pueden sufrir sepultamiento, ¿cómo debemos de rescatarlos? Etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros deberemos de tener preparadas respuestas a las emergencias. Continuamos y ahora ya hablamos de la señalización que va a ser necesario implantar en la obra, ¿vale? Tanto de tipo informativo, prohibitivo, restrictivo, etcétera, evidentemente de acuerdo con la NOM 003, y que nos va a permitir identificar zonas de peligro, identificar la obligatoriedad, por ejemplo, de uso de casco o uso de calzado apropiado, etcétera, etcétera. Continuamos, y un aspecto que no debemos descuidar es el combate de incendios. Es decir, tanto la adquisición de equipos, ¿vale?, dónde deben de estar ubicados, en qué cantidad, qué condiciones deben de tener estos equipos, la señalización que identifique los mismos, etcétera. Evidentemente, toda la señalización, etcétera, irá de acuerdo con la NOM 003. Seguimos avanzando y ahora vamos a ver mantenimiento preventivo y correctivo. Vamos a ver qué aspectos preventivos podemos hacer con respecto al mantenimiento de equipos, con respecto al mantenimiento de instalaciones, si es que hay instalaciones. Y si no es posible actuar en la prevención, pues evidentemente, ¿vale?, deberemos de tener un mantenimiento correctivo para aquellas desviaciones que observemos que no se van cumpliendo conforme lo planificado, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer
con los equipos de protección. Y cuando hablamos de los equipos de protección, no estamos hablando única y exclusivamente, por ejemplo, de extintores o, por ejemplo, pulsadores de alarma. No, no, estamos hablando en general de todos los equipos que vayamos a utilizar en la obra. Y entre ellos se incluyen líneas de vida, arneses de seguridad, etcétera. ¿Qué mantenimiento debemos hacer? Evidentemente, en algunas ocasiones es muy fácil darle el uso apropiado y correcto conforme las especificaciones del fabricante. Pero, sin embargo, en otros aspectos la cosa se puede complicar. Todo esto deberemos de definirlo correctamente en este apartado. Pasamos al punto siguiente y nos vamos a simulacros. Si ya sabemos, tenemos un comité de seguridad que está debidamente capacitado, si hemos definido ya un manual de actuaciones de obra, si sabemos qué mantenimientos hemos de hacer, si sabemos en qué condiciones se encuentra la obra y las inmediaciones de la obra, bueno, pues nosotros ya prácticamente tenemos desarrollado, como aquel que dice, el programa de protección civil. No obstante, habrá que probar su idoneidad, es decir, su eficacia, y para ello es conveniente hacer simulacros. Y esos simulacros pues habrá que definirlos igualmente en el propio desarrollo del programa de protección civil. Habrá que establecer ese cronograma y bitácora de simulacro, qué instructivos vamos a tener para los simulacros, qué simulacros vamos a hacer, porque según los tipos de obra podemos hacer, por ejemplo, de sismo, o podemos hacer, por ejemplo, de sepultamiento, o podemos hacer, por ejemplo, simulacro de incendio, etcétera. Y, evidentemente, evaluaremos el simulacro, tanto la evaluación se hará de los equipos, de las brigadas que van a intervenir, como del personal de obra. Como un aspecto ya, digamos, resultado de todo lo anterior, vamos a detectar que necesitamos en obra, pues, un equipamiento de primeros auxilios. Y, lógicamente, un manual fácil, intuitivo, rápido, de actuación para primeros auxilios. Pues bien, en este apartado lo que vamos a desarrollar es precisamente esto, indicar qué equipamiento se necesita de primeros auxilios y la elaboración de un manual que nos ayude a actuar en los primeros momentos. Evidentemente, nunca trataremos de sustituir a la actuación que puedan hacer los servicios sanitarios o otros servicios de protección civil, etcétera. Subprograma de auxilio. Procedimientos de salvamento en obra y procedimientos para casos específicos, es decir, cómo debemos actuar cuando vayamos a auxiliar a una persona. Y por último, hablaremos del subprograma de restablecimiento. El subprograma de restablecimiento nos permitirá, en el supuesto de que tengamos un percance o un siniestro, cómo deberemos evaluar los daños ocasionados y en qué condiciones, cuándo y cómo debemos ya de reiniciar las actividades. Pues bien, todos estos puntos que acabamos de ver son los que ahora, mediante un supuesto práctico, vamos a implantar en una hipotética obra, ¿de acuerdo? Y además nos va a permitir el disponer de una visión global partiendo precisamente del esquema de desarrollo que acabamos de ver. Esquema que, por otro lado, es el que exige actualmente la normativa. Bien, yo rogaría que las preguntas las vayamos dejando para final, para cuando terminemos el seminario, y ahora voy a darles paso al fondo de mi escritorio para que puedan ver lo que yo tengo en mi escritorio, que es precisamente la aplicación de software que nos va a permitir desarrollar de un modo consecutivo toda esta secuencia de actuaciones que anteriormente hemos visto y que coincide exactamente lo que hemos desarrollado con lo que tenemos, tal como podrán observar en pantalla. Pues bien, para desarrollar el programa de protección civil partimos de los datos que hemos aportado anteriormente, o bien nos dejamos guiar por una aplicación de software. Yo pienso que si la aplicación de software está al alcance de todos, y créanme, sí que está, ¿de acuerdo? Porque ya mañana les enviaré una oferta con
los precios de adquisición del software y verán cómo efectivamente está al alcance de todos, ¿vale? Yo creo que esto va a ser un modo organizado y estructurado de desarrollar esa documentación, porque nuestro objetivo consiste en guiar y orientar de la mano a aquellos responsables, terceros acreditados, etcétera, que vayan precisamente a desarrollar en las obras de construcción pues los programas de protección civil. Vamos, si acaso, a empezar un poco a analizar el funcionamiento. Tal como estamos viendo, cada uno de los diferentes ítems va desplegando a su vez, están anidados, pues un árbol, ¿vale? La idea es ir navegando en sentido descendente, es decir, vamos nosotros a ir navegando por los diferentes apartados y vamos a ir cumplimentando aquellos ítems del árbol que nosotros, como autores del programa de protección civil, deseamos que formen parte del documento que estamos desarrollando e ignoramos el resto. Es decir, que yo entraría, por ejemplo, en teléfonos de emergencia y cumplimentaría los datos precisamente de los teléfonos estos a quien recurrir en caso de necesidad. Esto me va a permitir a mí el disponer, ¿vale? Por ejemplo, y tal como estamos viendo, pues disponer de una serie de datos, ¿vale? Que luego después, cuando generemos el documento, se conformarán todos ellos en un solo documento. ¿Bien? Con objeto, y ya que es o pretendemos que sea algo eminentemente práctico, yo creo que lo mejor será que abramos un ejemplo que yo ya tengo cumplimentado y así de ese modo a mí me permitirá explicar y no perderemos tiempo tecleando datos. ¿Vale? Bien, el documento que yo he preparado es este documento de aquí. Tal como estamos observando, ya lleva muchos ítems marcados, porque nosotros, si un ítem no lo queremos incluir o no queremos cumplimentar los datos, evidentemente no lo cumplimentamos, ¿vale? Entonces, funcionamiento, navegamos en sentido descendente por el árbol explorador y vamos cumplimentando los diferentes datos que se nos solicitan. Tal como observamos, la primera pantalla habla de los datos generales del inmueble. Por un lado, hablamos del promotor, ¿vale? Domicilio, etcétera, etcétera, y de la empresa, que en este caso contratista o contratistas, porque podemos añadir cuantas empresas, tal como estamos observando, podemos añadir cuantas empresas deseemos que estén en obra y que de alguna manera estén acogidas bajo este programa de protección civil que hemos desarrollado para la obra, ¿vale? Bien, continuamos. Observemos cómo cuando entramos en la carpeta de promotor, introducimos los datos correspondientes al promotor y cuando entramos en la carpeta de empresa, los datos correspondientes a empresa. Evidentemente, la empresa 2, 3 y 4 yo no las he creado, pero no he añadido elementos. Pues perfectamente puedo eliminar aquellas empresas que yo no desee que formen parte, pues porque me he excedido, ¿vale? Sin embargo, a lo mejor hay alguna empresa que en un momento determinado queremos añadir, pues aquí que podamos perfectamente añadirla. Tanto los datos de la empresa como de los representantes técnicos, representante legal, etcétera, etcétera. En la parte de abajo observamos cómo tenemos la nómina del personal que va a trabajar en obra. La nómina del personal la podemos poner por oficio, por ejemplo, pintor o pintores. Podemos poner, por ejemplo, albañiles. Podemos poner, por ejemplo, moldistas, etcétera. O podemos añadirlos con nombre y apellidos. En cualquier caso, esto es abierto, es decir, que si yo quiero añadir una persona nueva, nombre y apellidos, pues Juan García. Puedo perfectamente, le tecleo directamente el RFC y la fecha de nacimiento, ¿de acuerdo? Ahí lo tenemos. Le digo aceptar y una persona más que hemos añadido al listado o a la nómina de personal que va a trabajar en la obra. Y se puede añadir en cualquier momento. Una vez hemos cumplimentado los datos de aquí, pulsamos el botón de incluir y se incluye. Datos generales de la obra. Evidentemente, los datos generales de la obra reflejaremos pues qué tipo de obra se trata, situación, técnico autor del proyecto, quién es el director responsable de obra, etcétera. Y la relación jurídica de empresas contratistas y subcontratistas. Es decir, aquí podemos añadir cualquier empresa subcontratista indicando la actividad a la que se relaciona, el número de trabajadores que va a llevar a obra, quién actúa como responsable de seguridad de esa empresa al que nosotros deberemos de comunicar todas las situaciones y qué relación tiene con alguna de las empresas de obra. Por ejemplo, es una subcontrata de construcciones MR, ¿de acuerdo? Le digo aceptar y ahí lo tenemos.
Es decir, que yo voy añadiendo aquí la relación de subcontratas de obra y voy estableciendo relación de esta subcontrata con su contratista. Cuando ya he cumplimentado los datos, ahí, continuamos avanzando. Nómina del personal. Aquí aparece ya una relación de las personas, porque ya las hemos introducido anteriormente. Yo le diría incluir para que luego en el documento que vamos a generar incluya la nómina de personal. Teléfonos de emergencia, ya los hemos cumplimentado. Organigrama del Comité de Protección Civil, aquí lo tenemos, es decir, aparece un coordinador general, responsable de protección civil de la obra, jefe de la unidad interna y las 4 brigadas que tenemos, ¿de acuerdo? Si quisiéramos, por ejemplo, poner nombres y apellidos, pues aquí podríamos, por ejemplo, podríamos ponerlo sin ningún problema, tal como estamos viendo. Igual que aquí abajo, si quisiéramos añadir los miembros de las brigadas, podríamos perfectamente teclear los miembros de las brigadas. No hay ningún problema en ir tecleando aquí las personas que van a ser las integrantes de las brigadas. Lo que pasa es que en la aplicación hemos previsto otro sitio para ello, es decir, no hemos previsto que los nombres de las personas estén aquí. Aquí simplemente aparece un organigrama de cómo hemos pensado la protección civil en la obra. En cualquier caso, si lo queremos modificar, lo modificamos y si no, se deja. Comité de Protección Civil. Definimos el acta constitutiva, tal como hemos visto antes, con las personas o elementos que integran este comité. Hablamos del coordinador general, ¿de acuerdo? Es el coordinador general de la autoridad máxima en asuntos de protección civil. Hablamos también del responsable del inmueble, ¿de acuerdo? Hablamos también del jefe de la unidad interna, etcétera, y del personal operativo de la unidad interna. Definimos la carta de presentación. Definimos igualmente la carta de compromiso, el liderazgo, administración y compromiso, ¿de acuerdo? Este es como una declaración de intenciones de lo que en realidad pensamos hacer durante el proceso constructivo en la obra en materia de protección civil. En cualquier caso, todos estos apartados son totalmente editables por el usuario, es decir, lo bueno que tiene la aplicación es que si en un momento determinado nosotros pretendemos modificar los datos, podemos perfectamente modificar estos datos, tal como estamos observando. Ahora bien, si también en otro momento determinado nosotros quisiéramos no los datos que hemos modificado, sino los datos que por defecto nos propone la aplicación, es decir, los datos que figuran en la propia base de datos de este software, entonces solo con restaurar, pinchando el botón de restaurar, se pierden las modificaciones realizadas por usuario, porque las queremos precisamente perder para restaurar los valores por defecto, y vuelven a aparecer los valores por defecto propuestos por la aplicación. En cualquier caso, yo le digo incluir y el ítem se incluye. Bien, hablaremos de todo lo que hemos dicho, solicitud de aprobación del Programa Especial de Protección Civil para obra en proceso, ¿de acuerdo? Tal como estamos viendo, igual que ha sucedido anteriormente, pues aparece un acta para que nosotros terminemos de cumplimentar los datos tal como lo estamos observando, ¿vale? Y la carta de corresponsabilidad. Con esto ya hemos dado cumplimiento al apartado primero de antecedentes. Definimos el apartado segundo de marco jurídico, es decir, bajo qué normativa está desarrollado este programa interno de protección civil, y del mismo modo, como hemos comentado anteriormente, hacemos ya un cuestionario de autodiagnóstico, analizando la vulnerabilidad, las brigadas, la capacitación, la seguridad en la obra, la señalización, combate de incendios, etcétera, etcétera. En cualquier caso, lo de siempre, aquí es posible añadir nuevos aspectos, nuevos puntos de autodiagnóstico, es decir, no tenemos que ceñirnos a los que por defecto propone la aplicación. Hay que tener en cuenta que la aplicación es totalmente abierta siempre en todos los sentidos. Si nosotros necesitamos hacer una cosa, deberá poderse hacer esa cosa. Cuando yo le digo incluir, los cambios se incluyen. Pasamos al apartado tercero, que es el subprograma de prevención. Vamos a hablar del Comité Interno de Protección Civil, disposiciones generales con relación al mismo y cuál es el objetivo. El objetivo que nosotros pretendemos alcanzar con el programa y, digamos, el nombramiento o las personas que conforman el comité interno. ¿Qué formación del comité interno? Es decir, funciones que debe de cumplir,
funciones del coordinador general y, en su caso, del suplente, funciones del jefe de piso, planta o área, etcétera. Y un organigrama que nos va a permitir definir pues cómo está estructurado a nivel de área, piso, etcétera, pues cómo lo hemos nombrado, es decir, cuántos jefes tenemos, cuántos sectores o en cuántas partes hemos sectorizado la obra para responsabilizar de cada uno de esos sectores a una persona, jefe de la misma, etcétera. Estos esquemas son totalmente modificables tal como vamos a ver, es decir, que los esquemas estos son totalmente modificables. No solamente son modificables, sino que tal como estamos observando es editable en cuanto al texto, ¿vale? Podemos teclear el texto que sea. En cuanto a eliminarlo, puedo perfectamente suprimirlo, eliminarlo, del mismo modo que puedo suprimir la flecha esa, etcétera. Es decir, que yo podría, de alguna manera, el disponer de, tal como estamos viendo, de un esquema que se ajuste a mis necesidades y no a lo que por defecto propone la aplicación. ¿De acuerdo? Una vez yo lo he dejado como a mí me interesa, pues le digo incluir y los cambios que yo he efectuado son precisamente los cambios que se reflejan en este ítem y no los que por defecto propone la aplicación, como siempre. Vamos al apartado de vulnerabilidad. Y este quizás sea uno de los aspectos más importantes de la aplicación junto con el manual que hemos comentado anteriormente. Ahora luego nos extenderemos más. Vamos a hablar de la vulnerabilidad. Pero para hablar de la vulnerabilidad de la obra, tal como hemos definido ya en la exposición inicial, habrá que hablar de la localización del inmueble. Es decir, un croquis donde tengamos en plano geológico tipo suelo, tal como se exige. Y aquí podamos insertar planos, imágenes, fotos, vistas aéreas, planos incluso de AutoCAD. Y esto poco a poco lo vamos incluyendo. Es decir, en estos apartados nosotros, en este caso sea croquis, ubicación, profundidad, estrato resistente. Y del estudio geotécnico hemos extraído aquella parte que nos interesa para reflejar aquí. Croquis de ubicación del inmueble. Aquí en este caso hemos simplemente utilizado, tal como estamos viendo, una imagen que viene de Google. Esta imagen que viene de Google la hemos insertado sin más. Yo puedo insertar en estos ítems todas las imágenes que quiera. ¿Cómo insertamos aquí una imagen? Un plano de AutoCAD, una foto. Muy sencillo. Nos vamos a insertar imagen y tenemos insertar imagen, por ejemplo, quiero insertar esta. Me voy a la carpeta que previamente yo me he preparado las imágenes o los planos, le digo abrir y ahora como una imagen más la tenemos perfectamente ahí. Ya tenemos la de arriba más la de abajo. Evidentemente se pueden escalar. Clic, clic sobre la imagen y la damos. ¿A qué tamaño? Pues a veces, por ejemplo, yo esta de arriba la voy a poner al 90% para que quede un poquito más grande, ya que tenemos espacio suficiente en el papel. Y así, de este modo, poco a poco voy cumplimentando no solamente los datos o aspectos escritos, sino también los aspectos gráficos como son planos, señalizaciones, ubicación de medios, etcétera. Bien, análisis general urbano del entorno. Y aquí vamos a intentar conocer todo aquello que puede, todas las condiciones que pueden afectar el normal, digamos, funcionamiento o desarrollo o ejecución de la obra, como son, por ejemplo, accesos, líneas eléctricas aéreas en tensión, conducciones subterráneas, estado de las colindancias, interferencias con otras edificaciones, presencia de tráficos vehiculares y peatones, condiciones climáticas y ambientales, condiciones topográficas, contaminación del terreno, trabajos en zonas de montaña, trabajos próximos a carreteras, etcétera. Es decir, que vamos a intentar definir lo mejor posible todos aquellos aspectos del entorno de la obra que nos van a ayudar a poder conocerla realmente bien, ¿de acuerdo? Análisis externo. Y como análisis externo vamos a poner un croquis del general de su entorno. Aquí definiremos en el croquis pues aquellas zonas, aquellos puntos de peligro. Por ejemplo, si tuviésemos gasolineras próximas y esa gasolinera pudiese representar un riesgo para la obra porque podría representar un latente peligro debido a la proximidad, pues habría que reflejarlo. Y como eso, todo aquello que nosotros consideremos que es interesante. Croquis de localización de riesgos a 500 metros, croquis de localización de recursos externos, etcétera. Aquí sería, por ejemplo, esos recursos externos, pues dónde se encuentran los parques de bomberos, si es que
necesitaríamos en algún momento recurrir a estos parques para o Protección Civil o cualquier otra empresa que pueda tener máquinas o equipos que en un momento determinado de un derrumbamiento, de un sepultamiento, etcétera, podamos requerir su ayuda. Análisis interno. Vamos a ver exactamente qué es lo que vamos a hacer y entonces lo primero que tendremos que hacer es planificar la obra, es decir, esto es un modo rápido de desarrollar una planificación. Si nosotros la planificación de la obra ya lo tenemos, por ejemplo, hecho con el Microsoft Project, pues no haría falta el recurrir a esto, sino simplemente desde Microsoft Project exportarlo como imagen en formato TIFF, que permite perfectamente exportarlo en imagen con formato TIFF e insertarlo. Pero en el caso de que no lo tengamos, un modo rápido es hacerlo tal como estamos haciendo, es decir, se ponen unas tareas y se define una secuencia de tiempos, es decir, las tareas, una vez las tenemos, pues es fácil, tal como estamos viendo, desplazar la secuencia de tiempo. Por ejemplo, ¿cómo crearíamos una tarea? Una tarea la creamos, por ejemplo, tarea nueva 1. ¿Qué color le asignamos? Vamos a ponerlo, por ejemplo, en color rojo. ¿Queremos poner las fechas de inicio o de fin o luego a ojo más o menos aproximadamente, ya que no tiene sentido ponerlo un día exacto porque sabemos que es difícil cumplirlo? Pues luego lo ponemos. Una vez tengo yo tecleado la tarea, ahí está, la selecciono, le digo la duración, por ejemplo, imaginemos, cada raya de estas son 3 meses, pues imaginemos que esto va a durar 3 meses y que la queremos ubicar, por ejemplo, pues a partir de este mes. Pero si yo lo quisiera poner exactamente entre unas fechas, por ejemplo, fecha de inicio que sea el 2 de diciembre del 2013 y fecha de fin que sea el 30 de marzo del 2014, pues le digo aceptar y evidentemente la tarea está y tal como estamos observando, veamos aquí abajo, en este sector de aquí, ¿vale? Como cuando me pongo encima de la tarea me dice cuándo es la fecha de inicio y cuándo es la fecha de fin. Por lo tanto, un modo rápido, si no tenemos la planificación de la obra, es precisamente crear nuestro propio Gantt. Nuestro propio Gantt, que por otro lado es muy fácil. Podemos desplazarnos a la derecha o a la izquierda, ¿de acuerdo? Podemos tener zoom más o zoom menos para verlo más ampliado o menos ampliado. Podemos verlo en zoom extensión, etcétera. Es decir que, lógicamente, no es una planificación tan completa como la puede hacer Gantt, pero que nos va a permitir tener una visión general desde el punto de vista de desarrollo del programa de protección civil de la obra. Bien, relación de etapas de obra prevista. No se han incluido etapas de obra en el proyecto. Habrá que ver exactamente cuáles son las etapas, ahora luego lo veremos. Ítems por ruta crítica, descripción del inmueble, habrá que definir exactamente cómo es el inmueble objeto de la obra. Análisis, cómo es la estructura, ¿de acuerdo? Estabilidad, etcétera. Es decir, nosotros vamos analizándolo todo. Suelos, paredes y techos. Estabilidad y solidez. Instalaciones de suministro y reparto de energía. O vías y salidas de emergencia, vías de circulación y zonas de peligro. Es decir, nosotros tenemos aquí toda una serie de puntos para caer en el análisis que vamos a hacer al inmueble. Evaluación y análisis de los riesgos durante la ejecución de la obra ante fenómenos perturbadores. ¿Qué metodología vamos a emplear para evaluar los riesgos? Pues una metodología sencilla, es una metodología bastante simplificada y muy universal que todo el mundo conoce. Y es, por un lado, determinar la probabilidad de que un riesgo suceda y, por otro lado, las consecuencias. Asignarle un numeral a cada cada índice de probabilidad o a las consecuencias y el producto de la probabilidad por las consecuencias es lo que llamamos el índice de riesgo, ¿de acuerdo? Luego, posteriormente, como vamos a tener que multiplicar pues 1, 2, 3, 4, 5 por cualquiera de estos valores, pues los valores que me dará de índice de riesgo irá con el mínimo que será 1 por 1, al máximo que será el valor máximo de probabilidad, que es 5, por el valor máximo de consecuencias, que es 7. Es decir, el índice de riesgo variará entre 1 y 5 por 7, 35. Entonces luego a nosotros esto nos permitirá el establecer un cronograma de actuaciones priorizando aquellos riesgos que tengan un índice mayor, porque sabemos que son o los que mayor daño van a causar o que mayor probabilidad tenemos de que aparezcan. Luego ya, posteriormente, haremos esta ordenación. Manejo manual de cargas, a ver qué criterios vamos a evaluar, a ver qué puede pasar. Pues el índice de probabilidad, el índice de consecuencias, ¿de acuerdo? Localización del trabajo que implica esos riesgos, si hay medidas de actuación y estas medidas de actuación definirlas para que dejar
claramente constancia de lo que se debe de hacer y de lo que los operarios de obra deben de conocer para la elevación manual de cargas. Y algo similar haremos con trabajos con exposición al sol en épocas de calor. En el caso, por ejemplo, de movimientos de tierras, que hay riesgo de sepultamiento, es bastante importante el riesgo. Uso de explosivos en obra, exposición a agentes químicos o biológicos, etcétera. Ahora bien, hemos evaluado unos riesgos generales, pero ¿qué podemos hacer para reducir nosotros la vulnerabilidad de la obra? Pues con carácter general habrá que establecer unos criterios y unas medidas. Pero luego también para disminuir la vulnerabilidad vamos a dividir en qué podemos hacer en las vías de escape en el interior del edificio, qué podemos hacer con los espacios de trabajo, qué podemos hacer con la iluminación, temperatura, ventilación, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a establecer toda una serie de criterios, por ejemplo, con ventilación. Pues, ¿qué deberemos hacer para evitar que los locales no ventilados pues supongan un riesgo? Disminuimos, reduzcamos la vulnerabilidad y evitaremos el riesgo. Bueno, continuamos. Determinación de las zonas de riesgo, indicaremos aquellos planos, tal como observamos, en este caso se trata de un plano de AutoCAD lo que hemos añadido aquí, porque como hemos dicho se pueden insertar planos de AutoCAD. Le decimos incluir, plano de rutas de evacuación, aquí es un modo de ejemplo, cómo debemos evacuar desde determinados puntos de la obra hasta la salida al exterior, etcétera. Evaluación general del edificio y diagnóstico, a ver cómo encontramos el edificio hasta el momento, ¿vale? Bien, continuamos. Vamos a hablar de las brigadas, de qué formación van a tener, qué características, qué colores son los sugeridos. Vamos a hablar de la capacitación, ¿vale? De cuáles son los objetivos que pretendemos alcanzar en la capacitación de tanto de las brigadas como del personal, ¿de acuerdo? En especial de las brigadas que son las que tienen que intervenir tanto en la evacuación como en el combate de incendios, etcétera. Por lo tanto, esto tendrá prioridad, pero evidentemente también para todo el personal de la obra, indicando cuáles serán los contenidos mínimos en la charla de capacitación que se les dará a todos para que sepan cómo actuar, ¿vale? Y en caso de la obra. Lógicamente, tanto los contenidos como la duración, como las necesidades de capacitación, pues esto ya es definible, aunque por defecto siempre estamos viendo que la base de datos nos propone los ítems con un contenido siempre establecido como recomendado, nosotros como autores podemos variarlo. Continuamos y hablamos de la seguridad en la obra. Y esto es el aspecto importante que hemos comentado anteriormente. Vamos a establecer, visto hasta el momento en qué situación se encuentra la obra, cuáles son los riesgos que tiene, evaluados esos riesgos, habiendo ya establecido un programa de capacitación, etcétera. Bien, nosotros ahora debemos de definir un manual en el que todos los trabajadores de la obra, todos los operarios dispondrán o tendrán acceso al mismo, en el que se hable sobre los requisitos de seguridad, higiene y ecología. En el mismo empezaremos definiendo cuál es la política de seguridad de la propia empresa con relación a las obras o a sus obras de construcción. Reglas generales de seguridad e higiene, ¿vale? Aquí en estas reglas generales hablamos de todo un poco, es decir, tal como hemos visto, hablamos de los gafetes de identificación, de introducción de bebidas alcohólicas, drogas o armas de fuego en la obra, fumar, personas que estén bajo la influencia del alcohol, etcétera, etcétera. Es decir, la obligación de utilización de los equipos de protección personal, etcétera. Luego ya tenemos unas reglas generales, definimos se deberá de hacer el acceso a la obra y definimos igualmente el uso que deberemos darle a los equipos de protección personal, qué permisos se necesitarán de seguridad para trabajos especiales, etcétera. Y así poco a poco vamos nosotros dándole forma a este manual de requisitos de seguridad, higiene y ecología. Cuando pasamos al apartado de señalización de la obra, pues vamos a pasar un apartado tal como estamos viendo, en el cual definiremos cuál es la señalización que vamos a emplear, pero evidentemente dónde está ubicada esa señalización. A modo de ejemplo, hemos insertado un plano en el que se define claramente esta señalización que observamos, donde van a estar los extintores, las vías
las bocas de incendio, etcétera. Todo lo que nosotros consideremos que para nuestra obra es conveniente que quede definido en los planos de señalización. Combate de incendios. Vamos a ver cuál es el equipo mínimo que necesitamos, tanto en general a nivel de obra como las dotaciones que deberán de tener cada una de las brigadas que intervienen. Bien. Planos de ubicación, si hiciera falta, y luego el programa de mantenimiento, tanto el programa preventivo como el programa correctivo. ¿Cómo va a ser programa preventivo de mantenimiento de las instalaciones? Bueno, en una obra hay pocas instalaciones, normalmente vamos a tener comunicación de alarma y extintores de incendio, entonces habrá que establecer ese mantenimiento preventivo que deberemos hacer a los extintores de incendio para garantizar la eficacia del mismo en el supuesto de que vayamos a hacer uso de ellos. Y el programa correctivo, realizar, por ejemplo, inspecciones tanto a las estructuras como a las instalaciones, evidentemente, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hemos definido nosotros por defecto toda una serie, tal como estamos viendo, ¿vale? Toda una serie de inspecciones que se van a desarrollar a la estructura del edificio, de manera que garanticemos la estabilidad y seguridad del edificio para poder trabajar en condiciones y en garantías de estabilidad y seguridad. Y a las instalaciones, evidentemente, podemos encontrarnos muchas instalaciones en el edificio, por lo tanto, si quisiéramos cumplimentar las que por defecto ponemos aquí con nuevas instalaciones, es así de sencillo. Selecciono todos los ítems estos, una vez seleccionados los ítems estos, control C los copio y ahora me creo un hueco y control V los pego. Y ya tengo otro punto que evidentemente renombraré como 1.2 y el siguiente que teníamos como 1.2 lo renombraré como 1.3. Lógicamente indicaré el tipo de instalación que yo estoy ahora preparando la inspección y sin ningún problema lo tendré preparado. Simulacros. Vamos a definir aquí el cronograma y bitácoras de simulacros, es decir, simulacro de conato de incendio, de evacuación de obra, de accidente laboral, de explosión, de movimiento sísmico, de aviso de bomba. Nosotros podemos poner aquí cuantos simulacros consideremos, ¿de acuerdo? Yo puedo crear todos los que quiera, tal como estamos viendo. Puedo, lógicamente, igual que antes, borrar algún simulacro que por defecto propone la aplicación, pero que a lo mejor para mí no tiene sentido en mi obra, ¿de acuerdo? Entonces, como no va a tener sentido, yo elimino eso. O bien, simulacro de explosión, lo cojo y digo, sí, pero yo te voy a renombrar. En lugar de explosión, que sea, por ejemplo, explosión de bombonas de gas o bombonas de soldadura, ¿de acuerdo? En cualquier caso, yo puedo, primero, establecer el cronograma y bitácoras de simulacro, los procedimientos instructivos para el simulacro, indicando la ficha de preparación del simulacro, que por defecto ya viene puesta, pero que puede ser sustituida por la que habitualmente uno esté más familiarizado con ella o quiera redefinirse una totalmente nueva, independientemente de la que la aplicación propone por defecto. Evaluación de los simulacros, es decir, hecho el simulacro, cuáles son las preguntas que deberemos nosotros de disponer de ellas con objeto de evaluar ese simulacro a nivel general, qué nos ha parecido o cómo ha sido la sensación respecto al personal o las brigadas de dicho simulacro. Evaluación de las brigadas de emergencia y lo mismo, una evaluación del general del personal de la obra acerca del simulacro. Bien, en cualquier caso, hemos terminado señalización, combate de incendios, mantenimiento, simulacros y pasamos ahora a los subprogramas de primeros auxilios, subprograma de auxilio y subprograma de restablecimiento. Subprograma de primeros auxilios. Hablamos de equipamiento de primeros auxilios que nosotros vamos a necesitar, ¿de acuerdo? El contenido que al menos deberíamos de tener. Vamos a definir un pequeño manual de primeros auxilios. Es un manual evidentemente reducido, no está pensado para sanitarios, sino está pensado para personal de obra, con unos conocimientos a veces ínfimos sobre primeros auxilios, pero que de alguna manera puede ayudar al accidentado en los primeros momentos, que en muchas ocasiones significa a lo mejor no tocarlo,
Significa simplemente evitar que le dé el sol o evitar, por ejemplo, que si estamos en un tiempo frío, pues que se pueda quedar fría hasta que vengan los servicios sanitarios. Pero, en cualquier caso, aquí serán puntos de orientación brevemente, cómo actúan en caso de cortes, en caso de hemorragias, en caso, por ejemplo, de esguinces, fracturas, es decir, pequeños accidentes que podemos tener en la obra, porque ya un gran accidente, pues ya no es cuestión, no podemos hacer quizá poco o nada. Pero bueno, en cualquier caso, nos permite disponer de cierta documentación que nos ayuda a actuar, sobre todo en los primeros momentos, de modo correcto. Su programa de auxilio, vamos a ver cuáles son los procedimientos de salvamento, es lo que comentábamos anteriormente. Es decir, ¿qué pasa cuando una persona se cae con una red tipo orca, es decir, una red que quedan suspendidas las personas que han caído al vacío, de tal manera de que aquí decimos, en estos casos, cuál es el equipo de salvamento, qué actuaciones debemos realizar para el salvamento y cómo se debe proceder a su rescate. Es importante que en una ficha técnica de simplemente una hoja tengamos suficiente como para definir estas actuaciones. Por ejemplo, caída con arnés de seguridad. ¿Qué pasa con una persona cuando se queda colgado entre dos forjados, ¿vale? Y ahí está con el arnés de seguridad? ¿Cómo hemos de proceder a su salvamento? ¿De acuerdo? Habrá que disponer de un equipo de salvamento que normalmente siempre se tiene en obra, pero que de alguna manera aquí queda reflejado lo mínimo necesario, una serie de actuaciones para el salvamento, etcétera. Y luego ya procedimientos específicos, por ejemplo, en caso de fracturas, brevemente qué hemos de hacer, procedimiento en caso de heridas, brevemente qué hemos de hacer, para ya actuar desde el primer momento, ¿de acuerdo? Para que con 4 pasos sepamos qué hacer en caso, por ejemplo, de una herida, de una fractura, de, por ejemplo, una quemadura, una hemorragia, etcétera. Continuamos y entramos en el subprograma de restablecimiento. Vamos aquí, cuando ha habido un suceso, por ejemplo, ha habido un incendio en la obra, hemos tenido que paralizar la obra, y entonces vamos a tener que definir unas personas, unos equipos, unas brigadas que se van a encargar de la investigación. Vamos a ver en esa investigación qué daños se han originado al inmueble, objeto de la obra, incluso al medio ambiente, a las estructuras y, por supuesto, a las personas, y a establecer las condiciones para el reinicio de las actividades de obra. Por defecto, y tal como estamos viendo, siempre la aplicación nos propone unos valores, unos datos, unas ideas para que cumplimentemos, ¿vale? Y sepamos cómo actuar, qué hacer, aunque nosotros siempre podemos decidir el modo y la forma de poderlas llevar a cabo. Daños al inmueble, etcétera. Y el reinicio de las actividades. Obtención, asignación y control de recursos, a ver cómo obtenemos financiación para poner la cosa en marcha si es que es grave. Reconstrucción inicial, ¿vale? Relación de estrategias. Vuelta a la normalidad. Aquí habrá que definir una serie de inspecciones a estructura y contar con la aprobación del director responsable de obra. Y el acta de reunión de vuelta a la normalidad, en el que indicamos la fecha y los acuerdos adoptados, para que haya constancia por escrito de esta aprobación de la vuelta a la normalidad. Bien, y por último, si tuviésemos que insertar imágenes, fotos, planos que no quedaban debidamente ubicados en los apartados anteriores, pues que podamos poner en el anexo de reporte fotográfico todas aquellas fotos externas a la obra, anejas a la obra, etcétera, que garanticen de cierta medida conocer mejor el inmueble. Cuando ya hemos navegado por los diferentes ítems, ya lo hemos visto, evidentemente habían algunos datos ya introducidos para no perder tiempo, nos vamos a archivo, generar documento y generaríamos un documento que incluirá todos los ítems que hemos marcado. Observemos, ahora lo vamos a ver enseguida, de que el documento generado incluye, como es de suponer, imágenes, fotos, planos, tablas, etcétera. Y este documento, ya lo tenemos aquí, Programa de Protección Civil, Obra de Construcción, ¿de acuerdo? Este documento, pues, incluye, como hemos dicho todo, pero es posible ahora hacer con él
diferentes datos. En primer lugar, es posible maquetarlo antes de la impresión, tal como estamos viendo. Por ejemplo, aquí aparece pues relación jurídica de empresas de la obra, nómina de trabajadores en obra, teléfonos de emergencia, organigrama del Comité de Protección Civil. Es decir, todo esto nosotros ya lo habíamos definido y ahora todo esto es lo que se conforma como documento de programa de protección civil de la obra, con las actas constitutivas e incluso vamos a buscarlo con los planos, imágenes, etcétera, que nosotros ya teníamos anteriormente por ahí puestos, ¿vale? A ver, vamos a ver si aparece por aquí. Bien, aquí aparece, por ejemplo, carta de corresponsabilidad, solicitud de aprobación. Evidentemente, como hemos dicho, si esto yo quisiera que figurase en una página independiente, podría perfectamente solicitud de aprobación del Programa Especial de Protección Civil, ahí lo tendríamos, vale. Introducción, marco jurídico, vamos a ver si aparece en estas imágenes para que tengamos una referencia de cómo van quedando, ¿vale? Bien, que una tabla me queda muy grande, esta la que yo he creado, clic, clic, y no tengo nada más que ponerla, por ejemplo, pues al 50%, a ver si ese es el tamaño que realmente queda bien. A ver, bueno, un poquito más grande incluso lo podríamos ver, por ejemplo, lo podríamos poner al 65%. Ahí quedaría incluso bien, ¿de acuerdo? Un poquito menos, 62%. Pues bien, esto me permite a mí poder calibrar las imágenes, las fotos, aún habiéndolas puesto. Esto queda muy grande, igualmente le pongo al 55% y lo he reducido y ya me queda mucho mejor, más centrado con relación a la página, etcétera. Que quiero colocar, tal como estamos viendo esta imagen, moverla y tal. Las imágenes tienen el tratamiento de texto. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, quiero una imagen desplazarla, puedo con la barra del cursor desplazarla perfectamente tal como estamos viendo, ¿vale? Es decir, que puedo jugar con las imágenes a mi antojo. Aquí tenemos el que yo he insertado y aquí, lógicamente, en vías de comunicación, pues tenemos otros croquis que también lo veo grande, pues lo puedo poner, por ejemplo, el 65%, no hace falta que este croquis sea tan grande. Y en análisis externo, que me queda también una imagen grande, pues la puedo poner, por ejemplo, al 45%. Y ahí nos quedaría todo en la tabla anterior, lo centro, y así poco a poco puedo ir maquetando el documento. Una vez ya lo tengo maquetado, puedo decidir entre imprimirlo o exportarlo en formato PDF o, como me imagino que todo el mundo querrá, exportarlo en formato de Microsoft Word. En cualquier caso, yo, como autor del documento, decido cualquiera de estas cosas. En PDF, o a lo mejor todas. Primero lo guardo como PDF, lo guardo igualmente como documento de Microsoft Word para poderlo abrir desde Word y además aprovecho ya para imprimirlo. Esto sería un modo de generar el documento, pero realmente la utilidad grande de la aplicación no es simplemente generar el documento, sino la cantidad de subinformes que se pueden obtener mediante lo de el apartado que vemos aquí de personalización de informes. Es decir, yo me voy directamente a personalizar informes, aquí me aparecen solo los ítems que yo he incluido en el documento, el resto de ítems no. Así que yo quiero, por ejemplo, el manual de requisitos de seguridad, higiene y ecología, y entonces digo, ¿yo para qué quiero obtener todo? Yo quiero sacar 20 copias de este. Pues me voy directamente a teclear título de informe, manual de requisitos de seguridad, higiene y ecología. Ya lo tenemos. A ver, aquí hemos cometido un pequeño error, ya está. Entonces, solo el ítem que yo he marcado, es decir, este que tenemos aquí, que yo lo marco, es el que se va a obtener. Le digo generar y ahora se genera un documento cuyo título es el que yo he tecleado y cuyo contenido es exclusivamente el que he marcado. Claro, esto da una total flexibilidad a la aplicación porque, claro, puedo obtener señalización de la obra o puedo obtener uno o varios ítems solamente o alguien me pide, por ejemplo, oye, pásame el acta de aprobación de tal, la puedo imprimir directamente o pásame la carta de corresponsabilidad, genero ese ítem solamente o me piden, por ejemplo, mira, vamos a ver exactamente cuáles son los procedimientos de operativos de salvamento para tal, imprimo ese apartado. Bueno, y ahí lo tenemos, es decir, que es un modo rápido. Evidentemente, se genera siempre el índice al final. Al final del documento siempre se genera el índice, ¿de acuerdo?
Ahora vamos a salir de aquí. Yo creo que más o menos ya han visto o han dado una visión o disponen de una visión general de cómo funciona la aplicación. Si les parece, interrumpimos ya la grabación y pasamos al turno de preguntas. A ver, minimizamos esto, ampliamos aquí. Y paramos la